Bienvenidos una vez más a este espacio donde la farándula, las noticias de celebridades y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo se fusionan para darte el mejor contenido. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema que, les va a encantar. ¿Están listos para un bombazo? Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, en un torbellino de emociones, en una historia que ha mantenido a todos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese hombre, ese ícono, esa belleza. Y lo que es aún más jugoso, vamos a hablar de Demet Özdemir. ¿Reconocen esos nombres? Por supuesto que sí. Son la pareja de ensueño que nos regaló Erkenci o Pájaro Soñador, esa serie turca que nos cautivó a todos. Pero, ¿qué pasa cuando el amor traspasa la pantalla y luego, ya no? ¿Qué sucede cuando una relación que parecía idílica se desvanece entre rumores y especulaciones? Exacto. Un drama. Y hoy, vamos a desentrañar ese drama. Can Yaman rompe el silencio. Sí, lo escucharon bien. Después de mucho tiempo, después de muchas especulaciones, después de una espera que nos ha tenido en vilo, Can Yaman ha hablado. Y lo que ha dicho, madre mía. Pero antes de sumergirnos en las declaraciones de Can, necesito que hagan algo por mí. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, esto es solo el comienzo. Y si ya son parte de nuestra familia, muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Para entender la magnitud de lo que está pasando, retrocedamos un poco en el tiempo. Erkenci fue un éxito rotundo. La química entre Can y Demet era innegable. Se les veía juntos sonriendo, riendo en eventos en redes sociales. Parecían la pareja perfecta. Los fans enloquecieron, soñaban con verlos juntos en la vida real. Y por un tiempo pareció que ese sueño se haría realidad. Se rumoreaba un romance. Se publicaban fotos. Se hablaba de un amor de novela. La conexión era palpable, la energía que desprendían juntos era magnética. El público se enamoró de su historia dentro y fuera de la pantalla, y la esperanza de que ese amor trascendiera se hizo cada vez más fuerte. *** El éxito arrollador de Erkenci y el nacimiento de un romance soñado ***. La serie Erkenci, traducida como Pájaro Soñador, se convirtió en un fenómeno global. La trama, que giraba en torno a Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir, y Candivit, un fotógrafo de renombre interpretado por Can Yaman, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia, llena de romanticismo, humor y enredos familiares, fue un éxito rotundo. Pero más allá de la trama, fue la química innegable entre sus dos protagonistas lo que realmente cautivó al público. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma, se convirtió en un ícono de la televisión turca. Su interpretación de Candivit, un hombre apasionado y con un gran corazón, conquistó a millones de mujeres en todo el mundo. Por su parte, Demet Özdemir, con su dulzura, espontaneidad y talento, logró que el público se enamorara de Sanem, una joven que luchaba por sus sueños y por el amor. La conexión entre ambos actores trascendió la pantalla. Los fanáticos que veían la chispa entre ellos, comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de una posible relación, y las expectativas de los seguidores crecieron día a día. Las apariciones públicas de Can y Demet, tomados de la mano o abrazados, avivaron aún más los rumores. Las sonrisas cómplices, las miradas llenas de afecto y las publicaciones en redes sociales alimentaban la ilusión de los fans. La pareja se convirtió en el centro de atención, y su romance, aunque no confirmado, era el tema de conversación en todas partes. *** El auge del romance en la vida real, fotos, eventos y redes sociales ***. Durante un tiempo la fantasía de los fans pareció hacerse realidad. Can Yaman y Demet Özdemir se dejaban ver juntos en eventos, fiestas y cenas románticas. Las fotos en las redes sociales eran constantes, y los mensajes de amor y apoyo se multiplicaban por miles. La pareja parecía disfrutar de su relación, y sus seguidores celebraban cada momento juntos. Las fotografías capturaban la felicidad y el amor que irradiaban. Se les veía sonriendo, riendo, compartiendo momentos íntimos y demostrando su cariño.
Las publicaciones en redes sociales eran cada vez más frecuentes, y cada nueva foto o vídeo era analizado al detalle por los fanáticos. Los eventos públicos eran el escenario perfecto para demostrar su amor. En alfombras rojas, premieres y galas, se les veía tomados de la mano, abrazados y besándose. La prensa no dejaba de registrar cada momento, y la pareja se convirtió en el centro de atención de todos los medios. La conexión entre Khan y Demet era innegable. Se complementaban a la perfección, y su amor parecía ser un a constante en sus vidas. Los fans felices esperaban con ansias el anuncio oficial de su relación, soñando con un futuro juntos. ***, el silencio, la distancia y los primeros rumores de crisis ***. Pero como en toda historia de amor, la felicidad no es eterna. Y de repente el cuento de hadas se convirtió en silencio. Las fotos juntos comenzaron a escasear. Las interacciones en redes sociales disminuyeron. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular como la pólvora. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Esas eran las preguntas que todos nos hacíamos. El silencio se apoderó de las redes sociales. Las publicaciones conjuntas se volvieron escasas, y las fotos de la pareja, que antes eran constantes, desaparecieron por completo. Las interacciones en redes sociales, que antes eran frecuentes, disminuyeron drásticamente. La distancia física también comenzó a ser un factor importante. Khan Yaman, con sus compromisos profesionales, comenzó a viajar con frecuencia, y las distancias entre él y Demet se hicieron cada vez mayores. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre una posible ruptura, y los fanáticos, preocupados, comenzaron a cuestionarse sobre el futuro de la pareja. Las preguntas se multiplicaban: ¿qué estaba pasando? ¿Por qué la pareja ya no se mostraba junta? ¿Era el amor que sentían el uno por el otro lo suficientemente fuerte como para superar la distancia y la presión mediática? Las respuestas eran inciertas y la incertidumbre se apoderó del ambiente. ***, la entrevista reveladora, Khan Yaman rompe el silencio ***. Y aquí es donde entran en juego las sorprendentes palabras de Khan Yaman. En una reciente entrevista, que ha dado mucho de qué hablar, Khan finalmente habló. No de forma extensa, no con detalles explícitos, pero sí con declaraciones que, amigos, dejaron a todos con la boca abierta. La entrevista, esperada por muchos, se convirtió en un evento mediático. Khan Yaman, conocido por su hermetismo en cuanto a su vida privada, decidió romper el silencio y hablar sobre su relación con Demet Özdemir. Sus declaraciones, aunque no fueron explícitas, dejaron entrever algunos detalles sobre la situación actual. Primero hablemos del contexto. Khan Yaman ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo series y películas en países como Italia. Eso, por supuesto, ha implicado largas temporadas lejos de Turquía. ¿Impacto en la relación? Posiblemente. Khan, al ser cuestionado sobre su relación con Demet, optó por ser muy medido. Evitó nombrar directamente a Demet, pero dejó caer frases que, analizadas con lupa, revelan mucho. Una de las frases más impactantes fue: a veces, las cosas no son lo que parecen. Uf. ¿Qué significa eso? ¿Acaso insinuó que la imagen de la pareja perfecta era solo una fachada? ¿Que la realidad era diferente a lo que veíamos en las redes sociales? La intriga, como ven, está servida. También habló sobre las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público. Dijo algo así como: la presión de los medios, la opinión de los demás, todo eso puede afectar a una relación. Quizás la fama, la atención mediática fue demasiado para ellos. ¿Fue eso lo que los desgastó? Otra pregunta que queda en el aire. Pero lo más impactante, lo que realmente nos dejó a todos boquiabiertos, fue cuando le preguntaron sobre el futuro y si mantenía contacto con Demet. Su respuesta fue breve pero contundente. Dijo: cada uno tiene su camino. ¡Guau! Un punto final. ¿Un adiós definitivo? Esa frase, amigos, suena a cierre, a capítulo terminado. La entrevista de Khan Yaman fue un claro indicio de que la relación con Demet Özdemir había terminado. Sus palabras, aunque no fueron directas, fueron lo suficientemente claras como para entender que la pareja ya no estaba junta. La frase "a veces las cosas no son lo que parecen" dejó entrever que la imagen de la pareja perfecta era solo una fachada.
La mención a la presión mediática y la opinión de los demás como factores que afectan a una relación sugieren que la fama y la atención pública fueron un factor importante en la ruptura. La respuesta "cada uno tiene su camino" confirmó la separación, y el final de un amor que parecía eterno. *** La reacción de Demet Özdemir y las pistas en las redes sociales ***. Y no podemos olvidar que Demet, por su parte, también ha hablado, aunque indirectamente. A través de sus redes sociales ha publicado frases enigmáticas, fotos que sugieren nostalgia, dolor, o simplemente la búsqueda de la felicidad individual. Demet Özdemir, conocida por su discreción y su habilidad para mantener su vida privada alejada de los medios, también ha dejado algunas pistas sobre su situación sentimental. A través de sus redes sociales ha publicado frases enigmáticas, fotos que sugieren nostalgia, dolor o la búsqueda de la felicidad individual. Las frases enigmáticas, llenas de simbolismos y metáforas, han alimentado las especulaciones de los fanáticos. Las fotos donde se la ve sola, o acompañada de amigos y familiares, han sugerido la búsqueda de la felicidad individual y la superación de la ruptura. La publicación de fotos y vídeos con mensajes inspiradores también han sido frecuentes. Demet ha demostrado que, a pesar del dolor, sigue adelante y busca la felicidad. La actriz ha transmitido una imagen de fortaleza, resiliencia y optimismo. La actriz, de manera sutil, ha expresado sus sentimientos a través de sus publicaciones. Aunque no ha hablado directamente sobre la ruptura, sus mensajes y fotos han sido suficientes para que sus seguidores entiendan su estado emocional. *** El análisis detallado de las declaraciones de Can Yaman ***. Profundicemos en las declaraciones de Can Yaman y analicemos cada frase con detalle. Su lenguaje corporal, el tono de su voz y las palabras que eligió son claves para entender lo que realmente quiso decir. *******. A veces, las cosas no son lo que parecen. *****. Esta frase sugiere que la imagen de la pareja perfecta, la que se mostraba en público y en las redes sociales, no reflejaba la realidad de su relación. Puede que existieran problemas internos, desacuerdos o diferencias que no eran visibles para el público. *****. La presión de los medios, la opinión de los demás, todo eso puede afectar a una relación. Can Yaman reconoce que la fama y la atención mediática pueden ser un factor de estrés en cualquier relación. La constante vigilancia a los rumores, las críticas y las expectativas del público pueden desgastar cualquier vínculo, por fuerte que sea. Cada uno tiene su camino. Esta es la frase más contundente y reveladora. Indica una separación definitiva y la decisión de cada uno de seguir su propio camino. Es un punto final, un adiós definitivo a la relación. Las posibles razones detrás de la ruptura, rumores y especulaciones ***. Ahora analicemos las posibles razones detrás de la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores y especulaciones han sido muchos, y es importante analizarlos con cautela, sin olvidar que son solo conjeturas. *****. La distancia ****. Los proyectos internacionales de Can Yaman, que lo obligaron a viajar con frecuencia, pudieron ser un factor importante en la ruptura. La distancia física dificulta la comunicación y el mantenimiento de una relación. Las agendas apretadas tanto Can como Demet tienen carreras muy demandantes, con horarios de trabajo muy apretados. La falta de tiempo para compartir juntos pudo ser otro factor que contribuyó a la ruptura. La presión mediática la constante atención de los medios, los rumores y las críticas pudieron desgastar la relación. La presión de ser una pareja perfecta y la imposibilidad de tener una vida privada normal, pudo ser un factor importante. Diferencias irreconciliables es posible que existieran diferencias en sus personalidades, en sus expectativas de vida o en sus planes de futuro, que resultaron irreconciliables. Terceras personas Los rumores de infidelidades siempre están presentes en este tipo de situaciones. Aunque no hay pruebas concretas, la posibilidad de que alguna de las partes involucradas haya tenido una relación con otra persona no puede descartarse. Rumores de terceros y supuestas infidelidades, la otra cara de la moneda Además de las declaraciones de Can Yaman y las indirectas de Demet Özdemir, han surgido rumores de terceros y supuestas infidelidades que han añadido más drama a la historia.
Los medios de comunicación y las redes sociales han especulado sobre la posibilidad de que alguna de las partes involucradas haya tenido una relación con otra persona. Estos rumores, que no han sido confirmados ni desmentidos, han generado aún más controversia y han avivado el interés del público. Aunque es importante tener en cuenta que son solo especulaciones, la posibilidad de que alguna de las partes haya sido infiel no puede descartarse. Los rumores de infidelidades son comunes en el mundo del espectáculo, y suelen ser una consecuencia de la fama, la atención mediática y las largas ausencias. Es importante recordar que aunque los rumores puedan ser ciertos, también pueden ser falsos o exagerados. *** La reflexión sobre el amor, la fama y los desafíos de las celebridades ***. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama y los desafíos que enfrentan las celebridades. Es un recordatorio de que el amor, incluso el que parece perfecto, puede ser frágil y vulnerable. El amor es complicado las relaciones sentimentales son complejas, y a menudo están sujetas a cambios y desafíos. No hay una fórmula mágica para el éxito, y cada pareja debe encontrar su propio camino. La fama puede destruir relaciones la fama y la atención mediática pueden ser una presión muy fuerte para cualquier relación. La constante vigilancia, los rumores y las críticas pueden desgastar cualquier vínculo, por fuerte que sea. Las celebridades son seres humanos. Las celebridades son personas como todos nosotros, con sentimientos, emociones y problemas. A menudo se les exige ser perfectos, pero es importante recordar que también son seres humanos y que tienen derecho a su vida privada. El amor puede terminar el amor no es eterno, y a veces, las relaciones terminan, por diversas razones. Es importante aceptar esta realidad y seguir adelante buscando la felicidad individual. El legado de Erkenci y el recuerdo de un amor apasionado A pesar de la ruptura, el legado de Erkenci y el recuerdo del amor apasionado entre Can Yaman y Mehmet Özdemir permanecerán en la memoria de sus fans. La serie, que fue un éxito rotundo, seguirá siendo recordada como un ejemplo de amor, romance y superación. La serie, un éxito inolvidable Erkenci se ha convertido en un clásico de la televisión turca, y ha conquistado a audiencias de todo el mundo. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su impecable producción, seguirá siendo recordada por muchos años. El recuerdo del amor entre Can y Mehmet el amor que surgió entre Can Yaman y Mehmet Özdemir en la serie, y que traspasó la pantalla, seguirá siendo recordado por sus fans. Aunque la relación haya terminado, el cariño y el afecto que se profesaron en su momento permanecerán en la memoria colectiva. La magia de la ficción la historia de Erkenci nos recuerda la magia de la ficción, y la capacidad que tienen las series de conectar con el público y de generar emociones intensas. El futuro a pesar de la ruptura, Can Yaman y Mehmet Özdemir tienen un futuro por delante. Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos, y seguramente encontrarán la felicidad en sus vidas profesionales y personales. La conclusión, el final de una historia y el comienzo de nuevos caminos En conclusión, la historia de Can Yaman y Mehmet Özdemir ha llegado a su fin. La relación que parecía ser un cuento de hadas ha terminado entre rumores, especulaciones y declaraciones ambiguas. La entrevista de Can Yaman, las indirectas de Mehmet Özdemir y los rumores de terceros han revelado la complejidad de la situación. La distancia, las agendas apretadas, la presión mediática y las posibles diferencias irreconciliables pudieron ser factores que contribuyeron a la ruptura. Sin embargo, el legado de Erkenci y el recuerdo del amor apasionado entre Can Yaman y Mehmet Özdemir permanecerán en la memoria de sus fans. La serie seguirá siendo recordada como un ejemplo de amor, romance y superación. Ambos actores tienen un futuro por delante y seguramente encontrarán la felicidad en sus vidas profesionales y personales. El final de esta historia marca el comienzo de nuevos caminos, y la esperanza de que cada uno encuentre la felicidad individual. No se pierdan las próximas noticias, Este es solo un breve resumen de lo que está pasando. La historia, por supuesto, sigue. Los rumores continúan. Y nosotros, aquí en el canal, seguiremos investigando, analizando y contándoles todo.
Así que no se despeguen. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y emociones. ¿Qué les pareció? ¿Les impactaron las palabras de Can Yaman? ¿Creen que algún día sabremos toda la verdad? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, todo lo que piensen sobre este tema. Y como siempre, no se olviden de dejar su me gusta si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que, como ustedes, adoran el mundo del espectáculo y las novelas turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque vienen muchas sorpresas. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.